indique su nombre completo y RUT e inicie su presentación. Celestino Aos Braco y mi RUT es 9499-979-0. Señoras y señores, paz y bien. Les felicito por el trabajo que están haciendo, poniendo su esfuerzo y su ciencia para lograr una buena Constitución para Chile. Nosotros queremos a Chile y queremos aportar nuestra visión acerca de la dignidad de las personas humanas. Dice el texto en el artículo 1.1: la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Cierro comillas. Hablamos del valor dignidad. Pienso que este Consejo debe determinar de qué tratamos. A dignidad se le atribuyen valores diversos y contrapuestos. Algunos identifican la dignidad humana con autonomía total, lo cual es cierto solo parcialmente. Otros entienden dignidad como prestación de servicios básicos, lo que es efectivo pero incompleto. Algunos invocaron la dignidad para destruir estaciones de metro y bienes, incendiar iglesias, el saqueo del comercio, el apoderamiento de los colegios y bienes, la humillación de choferes, etc. O sea, la violencia en diversas formas. Algunos afirman que el concepto puede variar de acuerdo con los contextos en los que se desarrolla. Por todo esto debe determinarse qué se entiende por dignidad humana, y creo que es mejor hablar de dignidad del ser humano. Todo ser humano posee dignidad. Las cosas tienen valor de intercambio. El ser humano tiene valor en sí mismo. El ser humano es superior a los demás seres, no solo por razonar y por su lenguaje, sino por la conexión con una unidad o ser superior, con Dios. La Iglesia fundamenta la esencia de los derechos humanos en la naturaleza humana creada por Dios y en el derecho natural. Es decir, los derechos humanos residen en la persona y, por lo tanto, no son concesiones de los Estados, sino que son de cada persona en virtud de su dignidad. Los Estados deben garantizar, promover y defender el conocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de todos los ciudadanos. Creado a imagen y semejanza de Dios y redimido por Jesucristo, el ser humano se considera sujeto libre y, por tanto, responsable de sus actos. La dignidad va unida inseparablemente a la libertad y a la responsabilidad. Como católicos afirmamos la inviolable dignidad de la persona humana, que es intrínseca al ser humano por ser imagen de Dios, y por ello la vida de todo ser humano es sagrada e inviolable, por lo que cada persona tiene valor absoluto. La dignidad de cada ser humano posee una especial identificación con el derecho a la vida y con aquellas exigencias elementales de justicia, las condiciones materiales y espirituales básicas para la realización de la vida. Aquí quisiéramos mencionar que en el artículo 16, número 1, donde se señala que en la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, la frase siguiente en el mismo enunciado, comillas, se prohíbe la pena de muerte, comillas, pareciera señalar que la garantía constitucional se limita a esa prohibición, cuando, en rigor, asegurar el derecho a la vida es más amplio que prohibir la pena de muerte. Por ello, proponemos que esa frase pase al numeral 2 del artículo 16, donde parece encontrar un contexto más propicio. Esta dignidad connatural a la vida humana e igual en toda persona se descubre y se comprende ante todo con la razón.
Todos tenemos la misma dignidad. La raza, el sexo, la nacionalidad, edad, creencias, la condición social no basan la dignidad. La dignidad está en función de la trascendencia y el fin de la existencia humana. Olvidar esto nos trae hoy día una gran crisis de valores. Lleva a olvidar que lesionar la dignidad del ser humano es antinatural. El movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos humanos es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad de la persona. Vemos en el trabajo de ustedes una extraordinaria ocasión que nuestro tiempo ofrece para que mediante su consolidación la dignidad humana sea reconocida más eficazmente y promovida en Chile. La igualdad fundamental de los seres humanos ante Dios tiene como consecuencia la imposibilidad de justificar ninguna discriminación ante las leyes humanas. Por tanto, la persona debe ser defendida contra cualquier intento social que pretenda negarle, abolirle o impedirle ejercer sus derechos. En consecuencia, un ser humano jamás debe ser instrumentalizado por otro sujeto, institución o grupo, y tanto la Constitución como el Estado están llamados a servir a los individuos y comunidades que preceden al sistema político y jurídico que los regula. Ningún ciudadano puede ser considerado, tratado o utilizado como un objeto. La dignidad del ser humano es inalienable. La dignidad humana es especialmente requerida en una sociedad plural. En efecto, el reconocimiento de la dignidad humana de unos no puede provocar el menoscabo de la dignidad humana de otros, ni es sacrificable en alas de intereses estatales o colectivos. La dignidad de un ser humano no queda menguada por ninguna enfermedad, debilidad, discapacidad, condición o circunstancia fáctica, sexo u orientación sexual. La dignidad del ser humano se realiza y se vive en sociedad. Una sociedad será tanto más justa en cuanto favorezca la realización de todos los individuos, no solo en el ámbito material, sino también en el espiritual, e interpele al reconocimiento de dicha dignidad como base para las decisiones políticas y económicas y para la edificación de la comunidad humana. En nuestro Chile subsisten situaciones que atentan contra la dignidad del ser humano. La dignidad humana urge a trabajar por las personas que se encuentran en las periferias territoriales, socioeconómicas y existenciales, a las que el Papa Francisco ha hecho constante referencia a su pontificado. Son muchos los actores sociales que han de unir esfuerzos en esa tarea, pero es sin duda el Estado quien tiene allí una responsabilidad esencial, tendiendo a los sectores más vulnerados de la sociedad. Dignidad de la persona y libertad religiosa. La Declaración Dignitatis Humanae ya expresó, comillas, que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa y que éste se funda realmente sobre la misma dignidad de la persona humana, cierro comillas. Por ello, nos parece oportuno mencionar que aun cuando el artículo 16, número 13, recoge varios de los elementos que los tratados internacionales señalan en la configuración de la libertad religiosa, creemos que puede aún completarse incorporando la autonomía de las entidades religiosas, la igualdad de trato entre ellas, el reconocimiento del régimen jurídico que les es propio y la objeción de conciencia, quedando establecido en el cuerpo constitucional que el Estado no puede coaccionar a persona alguna para actuar en contra de sus convicciones o creencias religiosas y que toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a ellas. A su vez, se hace necesaria una adecuada armonización entre el artículo número 16, número 13 y el resto del articulado del anteproyecto, de modo que el derecho fundamental a la libertad religiosa en él contemplado no quede debilitado o limitado por otras disposiciones que pudieran constituir una vulneración a su efectivo ejercicio. Ante el interrogante ¿qué es aquello que nos debemos recíprocamente?,
La respuesta se encuentra en la dignidad humana. Nos debemos ciertas exigencias básicas de justicia, sin las cuales ninguna realización humana es posible. Las condiciones materiales y espirituales para la vida. Al tratarse de condiciones de las que nadie puede ser privado, las exigencias de la dignidad humana son simultáneamente las más elementales del bien común y todos estamos obligados a contribuir solidariamente. Para ello, a nadie se le puede impedir que contribuya en mayor medida. En efecto, en virtud de la dignidad humana y la solidaridad, que es subsidiariedad, exige ayudar, servir a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Por justicia se debe al hombre todo lo que necesita para que se desarrolle y consiga su perfección dentro de los límites del bien común. Lo más primariamente debido es el derecho a la vida. Además, no es posible que un ser humano se perfeccione a sí mismo en el mundo sin que disfrute de bienes materiales. Por tanto, debe disponer de ellos. Por otra parte, en cuanto dotado de razón, el ser humano debe gozar de los derechos de una congrua libertad y corresponsabilidad. La Iglesia estima en mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo globalmente los derechos humanos y los derechos del niño, y advierte profundamente la exigencia de respetar en su interno mismo la justicia y los derechos de la persona. El compromiso se desarrolla en una doble dirección de anuncio del fundamento cristiano de tales derechos y de denuncia de las violaciones de lo mismo. En virtud de lo anteriormente expresado, pedimos que se esclarezca el concepto dignidad del ser humano, que haya coherencia entre el articulado, porque a estos principios fundamentales aquí afirmados se añaden otras afirmaciones que lo recortan o condicionan. Es hermoso y alentador verlos a ustedes trabajar juntos por una Constitución que nos lleve a un Chile más justo y mejor. Es hermoso constatar cómo hay tantos ciudadanos y ciudadanas que, como nosotros lo hacemos ahora, ofrecen su aporte para bien de todos. Muchas gracias.